Estás a punto de escuchar el nuevo podcast de Acá Entre Nos. Si eres ya un oyente habitual, recuerda que nos ayudaría mucho que nos apoyaras en las diferentes redes sociales donde se transmite este bonito podcast. Y ahora, sin más, que empiece esto. Gracias por seguirnos escuchando y que disfruten este episodio del podcast. Acá Entre Nos. Hola, bienvenidos a Acá Entre Nos, el espacio donde exploraremos los temas más relevantes en la educación actual. Hoy hablaremos de un problema relevante, el robo en las escuelas. Además, analizaremos el clásico cuento de Ali Baba y los 40 ladrones y compararemos su versión infantil con la versión adulta, y así relacionarla con nuestra realidad actual. En este episodio nos acompañan mis compañeros y locutores Víctor Hugo y Valeria, junto con nuestra técnica y editora Megumi, que nos acompaña desde la parte de atrás. ¿Cómo están, chicos? Encantada de poder presentar este tema de robos en las escuelas. Sí, sobre todo con eso de que en el salón sí se han llegado a robar cosas más graves como celulares y carteras. Nos viene bien reflexionar sobre esto y sobre todo ver qué medidas se pueden tomar para prevenir algo como esto. Bueno, me encantaría empezar hablando sobre algunos datos que hemos encontrado sobre el robo en las escuelas. Valeria, háblanos acerca de ello. Bien, para empezar tenemos que seguir informes recientes. El 40% de los estudiantes han presentado o sufrido un robo dentro de su institución. Lo grave no es solo lo material, sino el ambiente de desconfianza que se crea. También sabemos que algunas de las principales razones que provocan el robo son la necesidad económica, los contextos familiares, la influencia cultural y la falta de vigilancia, ya que muchas veces se presenta una ausencia de supervisión efectiva, protocolos preventivos y una cultura escolar basada en el cuidado colectivo. Sobre todo la parte de la vigilancia, siento que es la que más podemos contribuir, ya que en algunas ocasiones pasan compañeros de otros salones que fácilmente podrían organizarse para robarse algo. O en el mismo salón es importante estar alerta siempre y siempre pendiente de los objetos de valor que tenemos. A mí me gustaría añadir la parte de las consecuencias en los alumnos, ya que psicológicamente, como lo mencionamos anteriormente, puede crear desconfianza entre los compañeros, ansiedad, miedo a asistir a clases, baja autoestima. La baja autoestima es especialmente si el objeto robado es de valor o significativo para esa persona, como fue el caso de un compañero de nuestro salón, que le robaron el celular antes del recreo. Inclusive llega a ser la causa del abandono escolar en casos extremos, porque pues ¿quién realmente quisiera seguir asistiendo a una escuela donde te roban todo? Ya para terminar con esta parte, quiero mencionar acerca de cómo se pueden prevenir el robo en las escuelas. Para esto tenemos 6 formas diferentes de hacerlo, ya sea con educación emocional y ética, incluir temas como la empatía, la justicia, el respeto al ajeno, con consecuencias reales. También espacios seguros de diálogo donde los estudiantes puedan hablar sobre las presiones sociales y necesidades sin necesidad de ser juzgados. Con una mejora en la seguridad escolar, en donde haya cámaras en zonas comunes y documentos en los pasillos, con protocolos claros, saber qué se tiene que hacer si se pierde algo, si hay un robo, sin tener que llevarlo a acciones que son hechas por impulso. También la mediación escolar para resolver los conflictos con acompañamiento profesional antes de que escalen a situaciones y castigos más severos. Y por último, fomentar una comunidad de pertenencia. Los estudiantes que se sienten parte de algo tienden a menos a transgredir sus propias normas. Bien, ya habiendo dado esa información, me gustaría seguir ahora con el cuento que hemos preparado para este episodio. Y se trata de Ali Baba y los 40 ladrones. Primero me gustaría, compañera Valeria, que nos contaras de qué va el cuento. Cuéntanos un resumen de en su versión infantil. Con gusto. Bueno, el cuento comienza contándonos que en una ciudad lejana del desierto, un pobre leñador llamado Ali Baba
todos los días iba al bosque a cortar leña y venderla en el mercado para poder alimentar a su familia. Un día, mientras trabajaba en el bosque, Ali Baba escuchó un extraño ruido. Se escondió detrás de un árbol y vio a 40 ladrones llegar a una gran roca. El jefe de los ladrones se acercó a la roca y dijo: «¡Ábrete, Sésamo!». Y la roca se abrió como por magia. Los ladrones entraron, escondieron sus tesoros y luego dijeron: «¡Ciérrate, Sésamo!». Y la roca volvió a cerrarse. Cuando los ladrones se fueron, Ali Baba salió de su escondite, repitió las palabras mágicas: «¡Ábrete, Sésamo!», y la roca se abrió. Dentro había un montón de oro, joyas y tesoros. Ali Baba solo tomó un poco y regresó a casa. Pero su codicioso hermano Qasim lo descubrió y quiso ir también. Entró a la cueva, pero al salir olvidó las palabras mágicas. Los ladrones lo encontraron y ya no volvió. Ali Baba, triste por su hermano, rescató su cuerpo y lo enterró en secreto. Pero los ladrones querían saber quién había descubierto su cueva. Entonces, la valiente criada de Ali Baba, llamada Morgiana, usó su inteligencia para engañar a los ladrones y salvar a su amo. Una vez, incluso escondió aceite hirviendo en barriles donde se ocultaban los ladrones y los atrapó a todos. Al final, gracias a Morgiana, Ali Baba y su familia vivieron felices y protegieron el secreto de la cueva por siempre. Entonces, ¿qué cambia realmente en la versión infantil y la versión adulta de Ali Baba y los 40 ladrones? ¿Solo es el lenguaje y la violencia o también el mensaje que nos deja? Definitivamente, cambia mucho más el tono. En la versión infantil, el cuento está simplificado para enseñar una moraleja clara, como el bien triunfa sobre el mal, o el que actúa con justicia será recompensado. Hay buenos y malos en esa versión. Ali Baba es un personaje noble, casi inocente. Encuentra el escondite de los ladrones por casualidad y los usa para ayudar a su familia. El robo de los ladrones está mal, pero Ali Baba, al robarle a los ladrones, no es visto como culpable, se suaviza la ética. Y todo se resuelve sin mucha sangre, sin llegar a verse retorcido. Morgiana aparece, sí, pero muchas veces apenas como un ayudante fiel. No tiene profundidad ni decisiones complejas. En cambio, en la versión adulta, la que aparece en Las Mil y Una Noches, todo es mucho más complejo. Ali Baba no es completamente inocente. Su hermano, Qasim, por codicia, entra a la cueva sin preocupación y muere asesinado. Y esa muerte es bastante gráfica. O sea, hasta se describe cómo lo desmembraron y todo eso. Sí, y ahí entra Morgiana con fuerza. En la versión adulta ella es quien realmente salva la situación, ya que mata al jefe de los ladrones disfrazada de bailarina después de haber engañado al grupo. Es fría, astuta y actúa por lealtad, pero también con una inteligencia estratégica que no suele mostrar en versiones infantiles. En otras palabras, en la versión adulta, los personajes no son solo buenos o malos, son personas con miedo, ambición, amor, lealtad, con contradicciones. Y eso cambia mucho el mensaje del cuento. No es simplemente los buenos ganan, es sobrevive el que piensa, el que actúa con astucia y a veces el que está dispuesto a mancharse las manos. Pensemos en el tesoro. En la versión infantil es como un premio mágico. En la adulta representa poder, peligro y una gran responsabilidad. Obtenerlo tiene consecuencias. Es como si en la versión infantil te dijeran, si eres bueno, encontrarás tu tesoro. Pero en la adulta te dijeran, si encuentras un tesoro, prepárate para todo lo que viene con él. Y eso conecta mucho con la realidad. A veces idealizamos lo que queremos conseguir sin ver el costo.
En la vida adulta, cada decisión trae dilemas y eso está muy bien representado en la versión original del cuento. Bueno, volviendo con el tema principal, ¿cómo es que podemos relacionar esto con el robo en las escuelas? ¿Qué es lo que nos puede enseñar estos cuentos acerca de la moralidad y las consecuencias? Pues para empezar tenemos que tomar en cuenta que no es solo un cuento de aventuras, habla de pobreza, desigualdad, justicia, poder y de cómo la gente sobrevive cuando el sistema no le da opciones y también de cómo la astucia puede ser vista como virtud, aunque se use para hacer algo ilegal o inmoral. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como "es que es muy vivo"? Como si el ser astuto o inteligente justificara por completo el robo. Exacto, es una delgada línea entre el ingenio y el abuso. En el caso de Alibaba, no es él quien roba primero, pero se queda con los beneficios. ¿Es inocente por eso? ¿O es cómplice? Y si lo traemos a la escuela, ¿pasa algo parecido? Hay quienes roban, sí, pero también hay quienes se quedan callados, quienes los ven y no hacen nada, o incluso lo justifican. Le robaron porque siempre presume su celular, porque trae buena mochila. Y eso sí, bien, ya se toma como un argumento válido. No debería de ser así, ya que si bien no está haciendo algo bueno al presumir o dejar muy a la vista algo valioso, porque se tiene que tomar, el que tiene la culpa fue el que no se cuidó, incluso más que el que lo robó. Eso nos muestra una gran herida, la desigualdad, al igual que el cuento, el deseo por tener lo que otros tienen, puede llevarnos a justificar acciones incorrectas, ya sea robar una mochila en una escuela, una bolsa de oro en una cueva mágica. Y aquí es donde entra algo que pocas veces se habla, el papel de la narrativa. Los cuentos no solo entretienen, sino que también educan, normalizan y enseñan roles. Desde chicos escuchamos historias donde roban por una causa noble. Se ve como algo ingenioso. Puede que crezcamos creyendo que las reglas son flexibles si tienes una buena razón o si no te atrapan, pero están muy mal. No se trata de cancelar los cuentos clásicos ni dejar de leerlos, se trata de leerlos pensando, de cuestionar, de analizar. ¿Qué se premia en la historia? ¿Qué se castiga? ¿Qué hubiera pasado si? Por ejemplo, ¿por qué la sirvienta Morgiana que salva a Alibaba y actúa con valentía solo es recompensada con su libertad y una boda? Y otra, ¿por qué la violencia se resuelve con más violencia? Como cuando Morgiana mata al jefe de los ladrones. La lectura puede abrirnos los ojos, pero también puede cerrarlos. Si no leemos críticamente, lo mismo pasa con lo que vemos en la vida real. A veces solo vemos lo superficial del robo, el celular que desaparece, el dinero que falta, pero detrás de eso hay historias. Historias que tal vez tengan que ver con abandono, con falta de oportunidades o incluso con la presión de encajar. Y aunque nada justifica el robo, entender el por qué nos permite actuar desde la empatía, no solo el castigo, inclusive nos puede ayudar a lidiar con el problema de raíz. Uy, de verdad que ese tema da para reflexionar muchísimo, la verdad. Pero bueno, ya para ir terminando con el episodio de hoy, en un momento daremos algunas conclusiones del episodio de hoy en este bonito podcast. De nuevo, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales o apoyar aunque sea con un pequeño like, para que así nuestro contenido pueda llegar a más lados y poder así repartir más información sobre nuestro podcast. Recuerda, búscanos como Aquí Entre Nos. Y aquí sigues en este bonito podcast. Si eres alguien nuevo, bienvenido o bienvenida. Sabes que nos puedes escuchar cada semana en estos episodios que los hacemos con mucho gusto. Bueno, ya para ir finalizando con este episodio,
Me gustaría dar algunas últimas conclusiones sobre lo que se ha aprendido hoy. Hoy hablamos de mochilas robadas, de celulares desaparecidos en el receso y también de una cueva llena de tesoros y peligros. Y aunque parezcan mundos muy distintos, ambos tienen algo en común: la lucha por lo que creemos necesitar o merecer. El robo en las escuelas no es un cuento, no tiene moraleja clara ni héroes absolutos. Pero cuando lo miramos a través de historias como Alí Baba, algo se revela. Muchas veces detrás del que roba hay historia más larga que no estamos escuchando. ¿Y quién podría culparlos del todo? Cuando afuera les cerramos las puertas. Si la escuela no es un refugio, si en casa hay carencias, si la sociedad glorifica al más listo y no al más justo, ¿qué otra cosa esperan que elijan? Pero también es verdad que cada uno puede elegir su camino. No todo está escrito, ni siquiera en los cuentos podemos enseñar, podemos enseñar a abrir otras puertas, los de la empatía, el diálogo y la reflexión. Hoy los cuentos pueden seguir siendo una buena herramienta que nos ayuden con moralejas y enseñanzas que combatan contra el robo en las escuelas, pero necesitan voces que los expliquen y que los cuestionen. Bien, por el momento esto ha sido todo. Me gustaría darle las gracias a mi compañera Valeria. Un gusto haber estado aquí. Y a mi compañera Mariel. Fue un gusto haberlos acompañado. Y también mi técnica Megumi. Gracias por acompañarme en este episodio y sobre todo gracias a quien esté oyendo este querido podcast. Gracias por pasarte unos minutos a escucharnos. Y bueno, ya sin más que decir, yo soy Víctor Hugo y nos vemos en el siguiente episodio de Acá entre nos.